Estas son las noticias del día Último Minuto. Arrancamos con información de último momento, algo que ha sucedido en la ONU. Rusia le da la espalda a Nicolás Maduro en la ONU. Esa es una señal realmente inequívoca de que quieren fuera a Nicolás Maduro. Ya Rusia había disimulado un poco y había dicho que Nicolás Maduro tiene que reunirse en el país mexicano con los propios venezolanos. La oposición, por supuesto, señores, estamos hablando, en donde Rusia también tiene un puesto, así como lo están escuchando. Pero ellos ahora simplemente es claro de que han dicho de que no están de acuerdo con que haya algún tipo de intervención en Venezuela. Claro, porque ellos ahora también tienen que cubrirse sobre todo esta de una intervención, porque habrían dicho de que van a enviar tropas militares rusas a Venezuela, pero este país de Rusia habría recomendado en la ONU a Nicolás Maduro que acepte todo esto sobre la creación de una oficina de alto comisionado de la ONU en Venezuela. Esto ahora quiere decir que desde Ginebra, en una sesión de examen de Venezuela que se hizo hoy en un examen periódico universal, ni siquiera el país de Rusia pudo salvar a Nicolás Maduro, porque la violación de los derechos humanos es algo que es muy notable y ni siquiera Rusia puede ahora mentir ante todo esto que está ocurriendo, aunque sí lo hizo Irán y China. Se concentraron en otras cosas y de hecho algunos países democráticos como Panamá tampoco acusaron a Nicolás Maduro de que haga unas elecciones democráticas en Venezuela, sino que hablaron algo de salud, de la economía, algunas de esas cosas, etcétera, cosas que no van realmente a suceder, al menos que el dictador Nicolás Maduro esté afuera del país. Y es por eso que se ha creado una coalición internacional ya de varios países, porque estamos hablando, mis amigos, de 112 países, más o menos. Solamente 3 estarían defendiendo a Venezuela. Así que ahora puede decirse que el representante de la ONU por parte de Venezuela puede ser una Delcy Rodríguez. Durante la presentación de Rusia, uno de los conocidos aliados por conveniencia de la dictadura de Nicolás Maduro recomendó aceptar la creación de una oficina del alto comisionado de la ONU en el país de Venezuela, además de seguir, mis amigos, cooperando con los procedimientos especiales de la Corte de los Derechos Humanos, sobre todo en particular con la relatora especial que estuvo ya una vez por allá en Venezuela. Han dicho que se siguen cometiendo todavía estas violaciones de los derechos humanos, pero esto no es de la Corte Penal Internacional, es algo muy parecido y es algo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Ellos también ejercen presión al régimen de Nicolás Maduro o cualquier otro régimen que está también violando los derechos humanos en Venezuela. Recordemos también primero que el régimen ruso hace unos días amenazó con implantar bases militares en Venezuela, y como era de esperarse, primero Rusia con otros países como China, Nicaragua, Cuba e Irán defendieron, señores, al régimen de Nicolás Maduro con algunos hechos, pero se dio también un giro de 180 grados en todo esto, y fue cuando Rusia recomendó continuar con la operación de la creación de un alto comisionado en la ONU, una oficina fija, algo que se estaría tratando de hacer antes con Michelle Bachelet, pero realmente no funcionó, no se ha podido hacer esto. Pero entonces ahora es muy notable ante la Corte Penal Internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y por eso es que ahora Rusia de todas formas sigue siendo una potencia y no puede disimular, señores, ni puede mirar para otro lado. Ellos perfectamente saben lo de la Corte Penal Internacional, pero no lo dicen. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Eso creo que es lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. También ratificó esta denuncia, sin contar la crisis eléctrica, el robo de PDVSA, entre otros. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento. De nuevo, esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre, se enriquecen a costillas de la medicina. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo, tiene consecuencias. En otra noticia importante también traemos información de última hora sobre lo que pasa en Venezuela, porque Nicolás Maduro se había reunido en Miraflores para poder así saber exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos. Maduro quiere saber los próximos pasos que va a realizar el gobierno estadounidense, ya que estarían afirmando que están muy cerca de capturarlo. Nicolás Maduro está en estos momentos, señores, encerrado en el Palacio de Miraflores, buscando así la forma de poder esconderse, ya que tiene clara la información de que la DEA y la CIA ya se encuentran en la ciudad de Caracas y se están preparando una emboscada en donde las diferentes fuerzas internacionales
internacionales se han unido para poder así derrocar a Nicolás Maduro del cargo, ya que son acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso estarían afirmando que se estarían tomando acciones contundentes para poder aplicar así el golpe final en Venezuela, que acabe definitivamente con la dictadura en el país caribeño. Se estaría necesitando del apoyo de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen el despliegue de todas las armas del Comando Sur, que se encuentran en el Caribe desde hace mucho tiempo combatiendo a todos estos grupos criminales que se vinculan con el régimen dictador, señores, en Venezuela. Ya toda esta maquinaria deberá estar preparada para poder entrar así a Venezuela y principalmente a la ciudad de Caracas, donde sabemos que se encuentra el señor Nicolás Maduro. Nos estarían permitiendo más violaciones de los derechos humanos y por eso muchos líderes de la oposición ahora han decidido enviar un mensaje en representación de todos los venezolanos a Estados Unidos para que le pongan urgentemente, para que le presten atención definitivamente a toda esta situación, a todo lo que está ocurriendo en el país de Venezuela. Estas personas ahora dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para poder dejar así pasar todas estas tropas estadounidenses a territorio venezolano y acabar definitivamente con el régimen dictador, mientras que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar la autorización final para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que expulse a Nicolás Maduro del cargo, y la oposición venezolana piden acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para poder dar así con la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y todos sus funcionarios dictadores. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Muy grave, no solamente por el sacrificio y lo que le cuesta a los venezolanos, sino que el que lo haga hoy tiene claras consecuencias a nivel internacional. Con respecto a la convocatoria del CNE, bueno, un grupo de organizaciones, de dirigentes de la política venezolana en verdad, esa solicitud la hicieron en el mes creo que de mayo, fuera de los laxos, fuera de los laxos. Bien, y continuando con más noticias importantes del momento, tenemos que el chavismo pedirá lista de quienes firmen para activar revocatorio a Maduro. Diosdado Cabello indicó que Nicolás Maduro tiene todo el derecho a saber quiénes son los que piden un referéndum revocatorio a su mandato. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que acudirá al Consejo Nacional Electoral para solicitar la lista de personas que firmen este miércoles para activar el referéndum revocatorio al mandatario Nicolás Maduro. Una de las cosas que tenemos en la agenda es ir ante el CNE a solicitar la lista de personas que firmaron contra el presidente Nicolás Maduro para que sea revocado. Eso debe verse como un derecho de a quien le están solicitando un referéndum, expresó el número 2 del chavismo en una rueda de prensa. Cabello también indicó que Nicolás Maduro tiene todo el derecho a saber quiénes son los que piden un referendo revocatorio a su mandato. Por otra parte, también señaló que el PSUV tendrá testigos en los puntos de recolección de las firmas establecidas por el ente electoral para revisar así que el proceso se haga apegado a la Constitución. En el 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron la realización de un referéndum revocatorio al entonces presidente Hugo Chávez. Los datos de los firmantes fueron publicados en una página web llamada popularmente Lista.com, mientras que los medios de comunicación y organizaciones denunciaron despidos y represalias a funcionarios cuyos nombres estaban en la lista. El ente electoral anunció el pasado viernes que ha fijado para este miércoles el día en que los ciudadanos podrán recoger durante 12 horas las firmas necesarias correspondientes al 20% del electorado en cada estado para activar el referéndum que revoque a Maduro del cargo de presidente. Los impulsores del movimiento venezolano por el revocatorio Mover impugnaron este lunes este formato aprobado por el CNE para la recogida de firmas por el corto tiempo otorgado. El activista venezolano Nidmer Evans, uno de los impulsores del revocatorio, explicó a periodistas en la entrada del CNE que el plazo de recogida de firmas aprobado el pasado viernes fue un acto totalmente inconstitucional que va en contra de los principios de la participación popular. Debido a ello, introdujeron de manera formal un documento que permita impugnar o solicitar la revisión de todo el cronograma. Evans también indicó que sostuvieron un encuentro con la rectora del CNE, Tania de Amelio, a quien le exigieron que fuera convocado para hoy con carácter de urgencia a la junta directiva del organismo para que atienda de manera imperiosa la solicitud y de respuesta formal en relación a este procedimiento. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, en una decisión inesperada que en cualquier caso dependería en un primer momento de una masiva recogida de firmas.
El 10 de enero se cumplió la mitad del actual mandato de Maduro, que accedió al poder hace ya 2 años, después de unas elecciones consideradas ilegítimas por la mayoría de la oposición interna. Superado ese simbólico umbral, la Constitución contempla el cese del presidente mediante consulta. Varios movimientos trasladaron el lunes su petición formal de un referéndum revocatorio ante distintas oficinas del Consejo Nacional Electoral, y este órgano, controlado por el chavismo, ha sorprendido autorizando sin demoras el inicio de procedimiento para una eventual activación de dicha consulta. La Junta Nacional Electoral debe ahora elaborar un calendario de recogida de firmas, ya que la Constitución establece que la activación final del referéndum revocatorio requiere que así lo exijan el 20% de los electores inscritos en el registro. Llegado el caso de que se celebrase la consulta, Maduro sería cesado si votan contra él más personas de las que lo apoyaron en 2018, y la participación supera el 25%. Los principales líderes opositores no se han pronunciado sobre esta nueva vía que se abre en un momento. Bien, y continuando con más de las noticias internacionales, tenemos que por la tensión en Ucrania, Estados Unidos alerta a 8.500 soldados y Rusia responde. Estados Unidos habría alertado a 8.500 soldados para un posible despliegue en Europa del Este, en medio de las amenazas de Putin de una posible invasión a Ucrania. Rusia no tardó en responder. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, puso en alerta máxima a 8.500 soldados estadounidenses para un posible despliegue en Europa del Este, mientras que el secretario general de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Rusia pagaría un alto precio por una nueva agresión contra Ucrania. La mayoría de estos efectivos de Estados Unidos servirán para ayudar a la fuerza de respuesta de la OTAN si llegara a activarse. De lo que se trata es de tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN, afirmó el portavoz del Pentágono, John Kirby. Envía una señal muy clara a Putin de que nos tomamos en serio nuestras responsabilidades con la alianza. Además, Washington autorizó a Letonia, Estonia, Lituania y aliados bálticos de la OTAN el envío de misiles con fabricación estadounidense. Reino Unido, por su parte, ha suministrado el último mes un préstamo de 2.000 millones de euros a Ucrania para actualizar su armada, además de misiles antitanques, medidas que podrían sumarse a una ola de sanciones contra el Kremlin. Downing Street advirtió que emitirá sanciones sin precedentes contra Moscú en caso de que se produzca una invasión, una decisión que podría replicar la administración de Biden, pero que para algunos analistas no sería suficiente para presionar el Kremlin. En el 2014, Estados Unidos y Europa comenzaron con sanciones específicas contra individuos y pequeñas empresas y no impusieron sanciones importantes hasta julio, 5 meses después de que los hombrecillos verdes de Rusia invadieran Crimea. Comentaron algunos analistas: para evitar así que Putin invada, debe temer la primera descarga de sanciones, no las que podrían venir después de que ya haya comenzado una invasión. Señores, estas son las noticias del momento. Hasta aquí llegamos con toda la información.